La milicia de Bolívar y Zamora, victoriosa gesta cívico-militar, con coraje y valentía es la hora de la entrega y sacrificio por la paz. En el frente combativas las mujeres, con los hombres en justísima equidad, bendecidos por la divina pastora, donde el pueblo puede, la patria se crece en libertad. Buenas tardes. ¿Empezamos ya? Venga. Pues nada, para mí es un orgullo estar aquí en esta mesa presentando al profesor Ejido. Simplemente deciros, para no alargarnos, pues que esta charla se encuadra dentro de las jornadas de la Primavera Republicana que se han organizado este año, sobrepasando los límites del mes de abril, creo que por primera vez. Lo habitual era hacerlo todo centralito en abril, en torno a la fecha del 14 de abril, proclamación de la Segunda República. Pero bueno, creo que hay capacidad, hay gente trabajando para saltarnos esos límites y sobre todo no para hacer tanto actos conmemorativos, ¿no? Sino para trabajar a futuro por la República, ¿no? y no quedarnos solo en la Segunda República. Por eso cuadra muy bien el acto de hoy en un contexto en el que sabemos que en Venezuela se está viviendo un golpe de Estado desde enero de este año, se están viviendo constantes agresiones y bueno, pues ¿quién mejor para hablarnos de ellas que el profesor José Antonio Ejido? Se pueden decir muchas cosas de él, quizá lo más importante es que lleva 11 años viviendo en Venezuela sobre el terreno y hace conocedor de todo lo que allí acontece. Pero bueno, pues por hacer un poco de currículum y tirando del propio libro que hoy presentamos, podemos decir que el profesor Ejido es licenciado en Sociología y Ciencia Política en la Universidad del País Vasco en 1996, es DEA en Sociología y Antropología en 1997 en la Universidad de Provenza y se doctoró en Sociología en la misma universidad en 2001. Ya digo que ha vivido 11 años en Venezuela y ha sido profe allí durante todo este tiempo. Ha impartido clases de Relaciones Internacionales, de Sociología y de Economía Política en la Universidad Central de Venezuela, también en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Incluso ha hecho formación política en la Escuela de Cuadros del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Entre tantas y tantas cosas, porque el currículum es extenso, colabora en un montón de medios de comunicación también. Lo que pasa los viejos. ¿Qué va? Aquí hay mucha tela que cortar todavía. No lo pongas en Telecinco. No lo pones, no. En Telecinco habrá salido pocas veces. Telecinco, y te ha puesto la cosa, no te van a ver por allí, ¿no? No, porque no quiera yo. Pues eso. Lo que podemos decir es que es un intelectual marxista-leninista, que tampoco hay muchos en España, ¿no? Igual nos hacen falta alguno que otro. Yo no me enrollo y os dejo con él, que es a quien hemos venido a ver. Gracias, muchas gracias, Pablo, es muy amable. Yo quiero agradeceros mucho por haber venido, a Pablo por su presentación, un agradecimiento muy especial a Alex, porque sin Alex no hubiese habido libro. El libro es una tarea colectiva, o sea que la hace un montón de gente, pero fijaros qué portada tan bonita. Esa portada ha nacido de Cuenca y de las manos y del arte de Alex, y de la generosidad y del compromiso que tiene Alex. Nos hemos conocido no hace mucho tiempo. Qué revolucionario.
Equipo solidario donde los haya. Y eso hace que, no sé si os dais cuenta, pero vuestra ciudad brilla en el campo y en el mapa de la solidaridad con las causas más justas y más difíciles. Es decir, que este sistema permite algún tipo de simpatía por determinadas causas que las podemos englobar en el terreno como de la caridad, el humanitarismo, pero el sistema hace guerras por el humanitarismo. Es decir, utiliza nobles sentimientos de la gente para defender sus intereses y para vestir guerras coloniales injustas, agresiones contra los pueblos, con ideas aparentemente nobles. Pero hay gente noble que utiliza causas nobles con métodos nobles y con fines nobles, obligadamente vinculados a un análisis político de la situación. Y eso es lo que hacen este compañero, esta compañera, este compañero y las organizaciones que además han hecho posible que yo esté hoy aquí. Que las quiero decir todas, si es que las puedo ver aquí, porque primero es Ciudadanos por la República, Izquierda Unida de Cuenca, Partido Comunista de España en Cuenca, la UJC, Yesca, este es el símbolo de las brigadas, Comité de Solidaridad Internacional, los colectivos de jóvenes comunistas, en Cuenca, Podemos, y ya está. Entonces, muchas gracias a las organizaciones que se han puesto de acuerdo en hacer este acto, que en realidad el libro es una excusa para hablar de un pueblo que está brutalmente agredido, como pocos en el mundo, básicamente a partir del año 2019. Lo que pasa en Venezuela no tiene nombre, y es... En el mundo existe una potencia que es como un dinosaurio herido que da zarpazos en su ganas de salvar su visión del mundo, sus intereses. Y los zarpazos son guerras, sanciones, amenazas, provocaciones, destrucción de los valores de lo que ellos llaman además comunidad internacional. O sea, no hay un día en el que ese dinosaurio herido, que es el sistema de poder de los Estados Unidos, que no. Yo creo que aquí, como en España no se habla de política internacional, parece que hablas de cosas lunáticas, ¿no? Pero es que España está metida de hoz y coz en esta dinámica, ¿no? Entonces, el pueblo, sanciones contra China, sanciones contra la Unión Europea, destrucción del acuerdo de limitación nuclear en Irán, en el que intervinieron los principales países. Es una cosa increíble lo que está pasando. Pero el pueblo que sufre todas las arremetidas de esa bestia herida es Venezuela. Entonces, para tratar de sistematizar la explicación, he preparado por primera vez un PowerPoint. Vamos a ver si os gusta, si ayuda a concretar las cuestiones, si no os aburre, y luego pasamos a un debate que suele ser lo más interesante del asunto, ¿no? Yo he hablado aquí, vamos a ver cómo puedo pasar yo de una lámina a otra. Esta es la primera lámina. No sé si avanzo o si retrocedo. Vamos a ver. Esta es la primera lámina. Durante estos 20 últimos años ha habido toda una preparación de ataque contra Venezuela que los norteamericanos consideran que es suya, que es de ellos. Ellos desde el siglo XIX tienen la teoría de Monroe, que dice América para los americanos, 2 puntos, traducido, desde Alaska, que fue rusa, hasta la Patagonia, eso es nuestra. Dice los gringos, nuestra, es de nosotros, no es de nadie más. Y los pueblos esos nos sirven a nosotros, y sus riquezas nos sirven a nosotros. Y luego lo demás ya veremos, porque también echamos bombas en Hiroshima y Nagasaki,
también intervenimos en Europa con el Plan Marshall, también tenemos una colonia que un día fue un país independiente que se llama España, que le hicimos la guerra, la derrotamos. Nunca ha habido más bases norteamericanas y más soldados norteamericanos en España que hoy. ¿Lo sabéis? No lo sabéis porque hay que rebuscar en los medios de comunicación para saber que Rajoy entregó muchas más utilidades a la flota norteamericana del Mediterráneo y la base de Rota. Llevaban 30 años sin ocupar la base de Zaragoza, por ejemplo, la base aérea de Zaragoza. Hay aviones con capacidad de bombardeo nuclear, en fin. Entonces, 20 años, yo digo ofensiva soft, porque luego ha venido la gran ofensiva. Golpes militares, golpes económicos. Todos estos partidos de la derecha venezolana, sobre todo los que más suenan, Voluntad Popular, Primero Justicia, son construcciones de la Agencia Central de Inteligencia, de la USAID, que es una institución del Departamento de Estado norteamericano, para reconstruir los agentes políticos que han servido a los intereses norteamericanos a lo largo del siglo XX. Este Guaidó es un hijo de la Agencia Central de Inteligencia, en particular es la generación que bebió de la operación Otpor. Otpor era el derrocamiento del presidente de Serbia, Slobodan Milosevic. Después de que hace 20 años la OTAN destruyó el país balcánico más próspero y uno de los países socialistas más exitosos. Entonces, después de destruir el país con bombas, Solana Madariaga, el jefe de la OTAN, como le salió bien a los norteamericanos derrocar a ese presidente debilitado, mandaron jóvenes venezolanos a estudiar aquello. De ahí viene Guaidó. Bien. Ya la ofensiva se plantea como ofensiva total para no solamente derrocar un presidente, no. La cosa va más allá. Es destruir las instituciones que vertebran la organización social. O sea, destruir los órganos de justicia, desmembrar el ejército, probablemente desmembrar el país, derogar la constitución del país, destruir la sociedad, como lo que han hecho ellos en Libia, en Irak, han pretendido hacerlo en Siria, lo han hecho en Afganistán, lo han hecho en Somalia, en fin, lo hicieron en Panamá, lo hicieron en Granada, que lo invadieron, es decir, destruir la sociedad. Entonces hay varias fechas de este plan, que es un plan, ellos le llaman de cuarta, de quinta generación. En realidad no hay nada nuevo allí, es combinar todos los factores agresivos, los políticos, los mediáticos, los psicológicos, los económicos, los comerciales, los terroristas, para destruir, para derogar la Constitución, destruir el poder y establecer una junta colonial que establezca el control norteamericano al 100% de los pozos petroleros que ya fueron controlados por las compañías petroleras no solo de los Estados Unidos, la Standard Oil of New Jersey, que hoy se llama la ExxonMobil, la principal empresa del mundo. Los holandeses, anglo-holandeses de la Shell y los anglo-norteamericanos de la British Petroleum, la BP. Esos son los que tienen que controlar el país en el esquema de la administración norteamericana. Entonces, hay una autoproclamación ilegal. Ahí el compañero Ramón, ¿verdad? Rafael. Nos ha traído la Constitución. ¿De voto o qué? No, un momento. Por orden, vamos poco a poco. Nos ha traído la Constitución del país. Si alguien la quiere consultar, ha tenido la amabilidad de traernos fotocopiada la Constitución del país. No hay ninguna apoyatura constitucional en la autoproclamación como presidente de la República del presidente de la Asamblea Nacional. A diferencia de este país, que es un país parlamentarista, ese es un país presidencialista. Hay elecciones directas a presidente de la República. Ahí no ha habido ninguna elección, sino que ha habido un acto
ilegal, inconstitucional, reconocido por el que ha dirigido la maniobra, que es el presidente de los Estados Unidos, Trump, y rápidamente reconocido por Sánchez, que ha sido el primer presidente de la Unión Europea en reconocer aquello. Lo que pasa es que después No reconoce Cataluña, ¿no? Borrell dijo que se habían excedido, pero ya estaba hecho el daño, ¿no? Luego, un reconocimiento, son capaces ellos de crear una serie de países que le siguen el juego de esta mascarada legal para poner un presidente designado por los norteamericanos, formado por los norteamericanos. Fijaros lo que es eso. Fijaros el precedente mundial que se crea en Venezuela. Cuando hay un presidente, hasta ahora lo mataban, pero ahora pueden nombrar otro sin elecciones, desde fuera, manipulando las elecciones. Y ayer se vio que el verdadero golpe de Estado se ha dado en Brasil. Lo han dado también los norteamericanos, porque el que hoy es ministro de Justicia, cuando era un juez, amañó el proceso legal con los fiscales para que el presidente Lula no se volviese a presentar a las elecciones cuando las encuestas le daban una amplia posibilidad de ganar con amplia mayoría. Pero Brasil es un gran país, había que poner a un pelele de extrema derecha, era Bolsonaro, cuando él, que ha sido presidente y tenía el apoyo del pueblo, está preso en un proceso ilegal. Entonces estamos esperando que Sánchez diga que el presidente Bolsonaro es ilegal y que tiene 5 días para convocar elecciones, que es lo que dijo Venezuela, presidente Sánchez, algo inaceptable. Entonces, ha habido todo tipo de provocaciones contra Venezuela, amenazas de intervención militar, una guerra psicológica en la que Trump directamente pone los tweets a su habitación y su cama donde duerme, en la Casa Blanca le llaman la casa de los horrores, porque él, escribiendo pim, 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 declara la guerra al uno, le mete en la cárcel a otro, le amenazan con meterle en Guantánamo al otro. Es una cosa de locos. Y luego, los presidentes y las autoridades de los países europeos siguiendo las tonterías en tweet del loco Trump. O sea, ¿dónde está el honor de España, de los países de la Unión Europea? ¿Dónde está su respeto al derecho internacional? ¿Dónde está su fuerza moral? Siguiendo, no sé si os dais cuenta del panorama de cómo está el mundo, ¿no? Sanciones, amenazas, te meto en Guantánamo a ti. Esa es la práctica chulesca de este poder imperial, de este dinosaurio herido, que amenaza con llevarnos a guerras sin fin, a la destrucción del derecho internacional. ¿Qué es el derecho internacional? Es el conjunto de acuerdos que nacen de la Segunda Guerra Mundial, una vez derrotado el nazifascismo, que por cierto en España siguió hasta el año 78, el único país donde no fue derrocado, los aliados de Hitler, por cierto, lamentablemente, para establecer un marco de soluciones pacíficas sin que los seres humanos, la especie humana, se mate entre ellos, ¿no? Entonces, para los norteamericanos no hay derecho internacional, no hay carta de las Naciones Unidas, no hay soberanía de los estados constituidos. Hay tweets y amenazas de intervención o con marines, o con terroristas, o con mercenarios, y en el caso de Siria, en el caso de Libia, con terroristas de Al-Qaeda, o del Estado Islámico, o de los hermanos musulmanes, de los que nosotros conocemos cómo las gastan. Recordemos los 200 muertos españoles de los trenes de Atocha. Esa hidra terrorista, manipulando la religión, la lanzan contra Siria. En el caso de Venezuela, no manipulan la religión musulmana, porque allí nadie es musulmán, pero manipulan todo un conjunto de factores con el mismo cinismo y desprecio a la paz y al derecho de los pueblos a vivir en paz. Entonces, he hecho una pequeña recopilación, el 22 y el 23 de febrero, una operación para asaltar mediante paramilitares y lumpen armado territorio venezolano con la excusa de la ayuda humanitaria. La batalla campal
en la que las autoridades venezolanas, respaldadas por el pueblo, defendieron la integridad de su país. Un plan activo de la CIA y sus sicarios opositores para destruir y sobornar y romper el ejército venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No han podido destruir la unidad de los soldados con los oficiales, con el alto mando, entre ellos, internamente, y con el pueblo venezolano. Fijaros que en Siria, aunque está ahora mismo en guerra, los servicios occidentales, manipulando a Al-Qaeda, no pudieron derribar al gobierno, pero sí hicieron lo que han hecho ahora en Venezuela, tratar de sobornar al ejército sirio, y hubo 15.000 soldados que desertaron en los primeros 2 años de guerra y crearon una mascarada que se llamó el Ejército Sirio Libre. En Venezuela no hay más de 1.000 desertores, a pesar de que les han ofrecido un montón de dólares y un montón de ventajas. El ejército, de 200.000 hombres, se ha mantenido firme, ¿no? El asalto final tiene una parte económica tremenda. Ellos, los norteamericanos, que son defensores del libre comercio y la propiedad privada, han incautado la empresa venezolana en los Estados Unidos que refina petróleo venezolano y que distribuye gasolina venezolana a través de una red de estaciones de servicio y una empresa que se llama Citgo, que ha sido incautada por las autoridades norteamericanas, así directamente, ¿no? Lo que buscan es matar por hambre a la población, matar por hambre a mis familiares, amigos, hermanos, que están sufriendo extraordinariamente. Congelamiento de cuentas, incautación de activos en oro y en efectivo, sanciones individuales a dirigentes, que significa en realidad la paralización de casi todas las cuentas que tenía el país en el extranjero. Sanciones a embarcaciones que llevan alimentos a Venezuela y que movilizan el petróleo venezolano. Sanciones a PDVSA. Un centro de estudios norteamericanos ha calculado en 50.000 los muertos en Venezuela por consecuencia directa de las sanciones que ya se llevan aplicando desde que el presidente Obama estableció que Venezuela era una amenaza intensa contra la seguridad de los Estados Unidos. Pero Venezuela es un pequeño país que no tiene armas nucleares, que no tiene bases en el extranjero, cuyo ejército no puede competir con el ejército norteamericano, que tiene 1.000 bases militares, que tiene el mayor ejército que hay en el mundo, que ha destruido países enteros. Entonces, ¿qué tipo de amenaza? Es el cinismo, la manipulación para justificar este tipo de sanciones que están llevando al hambre al pueblo y que es el responsable de 50.000 muertos de personas que, con la provisión de alimentos y de medicinas que hubiese tenido de no haber existido esas sanciones, hoy seguirían con vida. Han conseguido manipular y penetrar el servicio de inteligencia comprando a este hombre de la foto, con el que se dio un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado el pasado 30 de abril. Desde luego siempre apoyando a los partidos de derecha que, como ya digo, son construcción directa de los servicios de inteligencia norteamericanos. El partido Voluntad Popular, al que pertenece Juan Guaidó y su jefe Leopoldo López Mendoza, y el partido Primero Justicia, del que se escindió, al que pertenece Capriles Radomski. La familia Capriles se dice que ha comprado los mejores inmuebles del barrio de Salamanca, de Madrid, ¿no? O sea, supuesta pobreza, en realidad una élite enriquecida con el robo de los recursos petroleros, que hace de España una base de operaciones, un nuevo Miami para desestabilizar a Venezuela. Luego amenazan con introducir ejércitos de paramilitares colombianos, de mercenarios Blackwater, para sembrar el terror en el país. Les voy a decir, el verdadero país que debe ser sancionado es Colombia. Colombia es el principal productor de cocaína del mundo, pero es un país que está dominado por 11 bases militares norteamericanas, aéreas y terrestres.
para combatir al pueblo colombiano, la oligarquía colombiana apoyada por los Estados Unidos creó junto al ejército un paraejército especializado en el terror más absoluto. Colombia es un país lleno de fosas comunes. Nosotros tenemos las fosas comunes de hace 80 años, pero hay fosas comunes de hace 5 años, de cuando era sobre todo Uribe presidente. Uribe es el hombre más extremista de la política colombiana, incluido por los mismos norteamericanos y por la DEA, que es la Agencia de Narcóticos, en la lista de los narcotraficantes. A quien hay que sancionar, el país que es realmente un peligro es Colombia. Los paramilitares colombianos son especializados en matar a los campesinos y a la gente de izquierda vivos con motosierras, ¿no? Son los que en los años 80 exterminaron a la izquierda colombiana, la Unión Patriótica. En los primeros acuerdos de paz con la guerrilla comunista de las FARC hubo una oferta de ir a las elecciones a través de una opción legal y no armada que se llamó la Unión Patriótica. Los paramilitares asesinaron a todos los candidatos presidenciales, a la mayoría de los concejales, de los diputados. Bueno, ese es el monstruo que es la Colombia de la oligarquía y de los norteamericanos, que amenazan con introducir esa fuerza de terror en Venezuela. El asalto a las embajadas, el gobierno de Trump ha dicho que el presidente legal es Guaidó, por lo tanto hay que expulsar a los legítimos diplomáticos venezolanos y hay que ocupar sus embajadas. Entonces ha habido, claro, como se cierra además las relaciones, la embajada norteamericana en Venezuela, en Caracas, está vacía, pero está protegida por el gobierno venezolano en aplicación del Convenio de Viena, que es el que protege las relaciones diplomáticas, pero la embajada venezolana en Washington ha sido asaltada por la policía norteamericana de sus defensores que eran solidarios norteamericanos. Dentro del pueblo norteamericano también hay personas honestas y decentes, apegadas a los valores humanos, que defendieron la soberanía venezolana de la embajada venezolana. Entonces ha sido la policía de Trump, el servicio secreto de Trump, el que ha asaltado, ha encarcelado a esos solidarios norteamericanos y ha metido dentro a los mercenarios de la oposición venezolana. Fijaros lo que puede, la violación del Convenio de Viena que hace Trump. Se están cargando los principios del derecho internacional. Es algo escandaloso, pero qué ejemplo de dignidad el de los solidarios norteamericanos, que hablaban en inglés, no hablaban en castellano, ciudadanos norteamericanos que han dicho: nosotros vamos a defender lo que Trump está violando, ¿no? Los principios elementales del derecho internacional y la solidaridad con el pueblo venezolano. Una cosa realmente inaudita, ¿no? Entonces, las preguntas que nos hacemos es: ¿y ahora qué? Porque el presidente Maduro ha sido respaldado por su pueblo, porque al presidente Maduro le votó 6 millones de personas, y la Asamblea Nacional Constituyente la votaron 10 millones de personas el 2017, incluidos muchos opositores que se oponían al plan de terror que lanzó la derecha venezolana en 2017. Yo estaba allí. Quemaban vivos a los supuestos chavistas, a las personas de color negrita, de color negrito. Estos terroristas de Voluntad Popular en la calle les echaban gasolina y los quemaban vivos. Entonces, una parte más o menos civilizada o civilizada de la oposición, escandalizada con esa práctica criminal de Voluntad Popular del señor Guaidó, se puso a votar la propuesta que hizo Maduro de Asamblea Nacional Constituyente, con 10 millones de votos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué está preparando Abrams, Pompeo, que ha sido el jefe de la CIA, ministro de Exteriores? ¿Qué está preparando Marco Rubio y la mafia cubano-norteamericana? ¿Qué está preparando el asesor Bolton, que ha sido uno de los cerebros de la destrucción de Irak? 1 millón de muertos en Irak.
para controlar el petróleo iraquí. ¿A quién van a asesinar? ¿Qué van a hacer? El asesinato del presidente ya lo intentaron el año pasado, asesinar con drones llenos de explosivos a Maduro y a toda la plana mayor del país. Van a bombardear, van a desembarcar marines, terrorismo con misiles, con mercenarios, un periodo prolongado de sanciones agravadas para que el pueblo literalmente se muera de hambre por las calles. Van a lanzar una guerra a Colombia y a Brasil, una guerra bacteriológica, se me ocurría, es lo que hicieron con Cuba, ¿no? Se confirmó en los años 80 que desde la Florida se lanzaron gérmenes del dengue hemorrágico. Yo en Caracas sufrí el dengue, no el hemorrágico, porque el hemorrágico es mortal. Es un mosquito que transmite el virus del dengue, pero los norteamericanos fueron capaces de generar artificialmente una versión más agresiva del dengue que lanzaron contra el pueblo cubano, ¿no? Entonces, armar a la oposición, la guerra civil, todo esto nos interpela a nosotros para no estar pasivos. Nosotros tenemos que presionar a Sánchez, que sin duda va a ser el nuevo presidente, a la política española. Desde luego, de los medios de comunicación no hay nada que esperar porque son 20 años de mentiras sistemáticas sobre Venezuela. La prensa escrita, la radio, la televisión, mentira tras mentira, responden a la propiedad de los medios de comunicación y eso hace que la opinión pública en España está manipulada, está absolutamente controlada, no hay nada que hacer, pero sí queda una reserva moral, ideológica y política capaz de entender lo que realmente está pasando y de hacer como han hecho esos héroes norteamericanos de defender las banderas de la paz y de la solidaridad con el pueblo venezolano, con sus instituciones legítimas, sobre todo en este momento tan terrible para el país, ¿no? Hay que mencionar, en medio de esta guerra general, la capacidad que ha tenido el gobierno, la Fuerza Armada y el pueblo de defenderse, ¿no? Y yo menciono varios elementos importantes: la firmeza institucional, la movilización permanente del pueblo, de las bases del PSV, los consejos comunales, los campesinos, las milicias y los estudiantes. El reforzamiento de la unidad cívico-militar, la movilización y la alerta militar, el acercamiento a un sector de la oposición para dividirla, el fuerte liderazgo político-institucional, la hábil contraofensiva diplomática, la OEA, el Consejo de Seguridad, la capacidad política de situar los escenarios adecuados y la respuesta mediática oportuna, al menos en el país. Luego, el mundo ha cambiado. Durante 30 años, prácticamente, el imperio o el imperialismo norteamericano ha hecho lo que ha querido. Ha destruido países, ha impuesto su política, ha impuesto su moneda, ha impuesto la guerra, sin ninguna respuesta de nadie. Hace 20 años hablábamos de Serbia, yo no me olvido lo que pasó allí, hemos visto la destrucción de Libia, ahora Libia, las ONGs dicen, ay, pero si hay un mercado de esclavos, están vendiendo esclavos, pero si vienen sin ningún control los migrantes africanos, ¿quién es el responsable de eso? Si Libia está tomada por los terroristas que quieren cortar la cabeza a toda la humanidad, ¿pero el responsable de eso quién es? ¿Quién destruyó Libia? ¿Quién bombardeó Libia? ¿Quién impuso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una resolución absolutamente infame que para defender supuestamente a Libia se excluía del cielo libio a que no fuesen los aviones de la OTAN y el país fue destruido completamente, un país vecino nuestro? ¿Cómo está Libia? ¿Quién es responsable? ¿Alguien levanta la voz por Libia? ¿Alguien levanta la voz en este país? ¿O en cualquier país europeo? Es un poco fuerte, pero es real lo que pasa. Para agredir y destruir a los países del mundo, tienen que encanallar a la población europea, la tienen que engañar. Y eso es el mundo del que venimos, pero les voy a decir que eso se acabó, eso ha terminado.
ha emergido como una fuerza anti-hegemónica de defensa del derecho internacional, la unión entre la Federación de Rusia, que le supera a los gringos en capacidad militar, unida a la República Popular de China, que es la fuerza económica emergente, la fuerza comercial emergente. Y se ha acabado, como dicen en Venezuela, se acabó la guachafita, se acabó la hegemonía de los norteamericanos y de la triste Unión Europea. En el mes de mayo, todavía los países de la Unión Europea que han firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear en Irán, hablo de los ingleses, los franceses y los alemanes, decían que había que defender el magnífico acuerdo del 2015 para que Irán no tuviese acceso al arma nuclear y se levantasen las sanciones contra Irán. Un acuerdo que defendía los intereses de todos. Hace todavía 2 meses, estas 3 potencias defendían ese tratado frente al loco criminal de Trump, que dice que que Irán tiene que retirarse de Oriente Medio y si no hay acuerdo. O sea, que Irán como que tiene que rendirse, tiene que disolverse como Estado independiente, sin ninguna política exterior. Es como que le dicen a España que no tiene que tener relaciones con Portugal ni con Marruecos, porque eso molesta a no sé quién. Y además, lo grave de este asunto no es la locura de la banda fascista y de matones de la Casa Blanca. Al Capone es un premio Nobel de la Paz en comparación con esta banda de matones que vulneran el derecho internacional, y no hay otra manera de hablar. Y no hay ninguna manera académica de hablar que llamarles de esa manera. Peores que Al Capone. Pero lo que pasa es que el 6 de junio, Macron, el presidente francés, en vez de defender lo que decía en el mes de mayo, que hay que mantener a toda costa el acuerdo nuclear de Irán, está diciendo que Irán es responsable de la paz en Oriente Medio. ¿Cómo que Irán es responsable de la paz? ¿O no sabemos que es la CIA la que ha organizado Al-Qaeda y le ha mandado a Al-Qaeda con miles de terroristas armados hasta los dientes a destruir Siria? ¿No sabemos eso? No es Irán la que ha creado Al-Qaeda, ni el Estado Islámico, ni los hermanos musulmanes, que han cortado la cabeza a decenas de miles de personas en Siria, y no hace 1000 años. Hace 3 años, hace 5 años. Yo tengo en este teléfono todas las fotos de los cortadores de cabeza en Siria y contra Siria. Esos no vienen del Corán, no, esos vienen de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana. Y le acusa a Macron, a Irán, de ser responsable de la paz en Oriente Medio. ¿A qué estamos jugando? La indignidad de la Unión Europea es un escándalo. Y mientras los pueblos europeos no digamos nada, seguirá siendo una política de claudicación ante el dinosaurio enloquecido. ¿Sí? Que es el creador del Estado Islámico, de Al-Qaeda, de los paramilitares colombianos y de todas las dictaduras que ha habido feroces en este mundo, incluyendo la de Franco. Porque les quiero decir que bienvenido Mr. Marshall, ¿se acuerdan? Franco se mantuvo porque Eisenhower le dio protección. Perdónenme, que les recuerde la historia de un país llamado España, ¿no? Entonces, la situación ha cambiado. La Federación de Rusia y la República Popular de China han tomado partido desde el comienzo en la defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Defensa militar, política, diplomática. Han bloqueado todos los intentos que ha tenido la banda mafiosa alcaponesca de Trump y de Bolton de lanzar, de aprobar resoluciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que hubiesen justificado una intervención militar, y son quienes ofrecen un contexto internacional de respeto a la soberanía del pueblo venezolano. Aquí en rojo están los países en el mundo que se han opuesto a la infame operación de la CIA para destruir la sociedad venezolana, ¿no? Y esto es bueno porque esto ofrece una esperanza de estabilidad mundial
y sobre todo que se ha acabado, como ya digo, la era de la impunidad. Nosotros estamos aquí tranquilitos, pensando que jamás esto va a venir con nosotros. Y si algún día, que no está cercana la posibilidad, viniese un gobierno en Madrid que dijese, si tenemos que salir de la OTAN porque no se ha respetado ninguna de las condiciones en las que fuimos al referéndum de la OTAN del año 86, que hablaba de que no tenía que haber ni bases militares ni armas nucleares en suelo español. Si alguien con dignidad alguna vez dice que se respete aquel referéndum, nosotros estamos seguros de que no nos van a bloquear, no nos van a sancionar o no van a bombardear el Palacio de la Zarzuela. Claro, dirá, usted está loco. Yo sé, esta es una realidad absolutamente imposible en este contexto de genuflexión. Pero ¿y si se diese? ¿Y si se diese? ¿Qué país está libre de ver respetada su soberanía y sus derechos en este contexto de impunidad, de la barbarie, que se está acabando? Que se está acabando. Porque no han podido destruir la República Árabe Siria, se ha mantenido también un gobierno legítimo en medio de una guerra tremenda, y porque en su desesperación los norteamericanos constatan que no han destruido la República Bolivariana de Venezuela, que Maduro se mantiene con más apoyo que antes, que las sanciones terribles que hambrean al país refuerzan la conciencia del pueblo venezolano de resistir y de ser independientes. Ese es el trabajo de Chávez, que les recordó una cosa que dijo Simón Bolívar. Como en 1800, probablemente 15, no estoy exactamente seguro de la fecha, una corbeta norteamericana entró en el río Orinoco. Ya el país era independiente. Entonces, Simón Bolívar escribió al capitán de esa corbeta y le dijo una cosa. Le dijo, mire, en la lucha contra el Imperio Español ha muerto la mitad de nuestra población. Y la otra mitad arden deseos de seguir el mismo destino si se humilla al pueblo y a la nación de Venezuela. Entonces, esos gestos de amor ardoroso por la independencia nacional y de lucha contra los opresores estaban, digamos, olvidados por los distintos gobiernos pro-norteamericanos del siglo XX, que en la medida en que hubo una cierta prosperidad petrolera, sumió al país en la alienación política, en la corrupción, ¿por qué no decirlo?, para que el país mantuviese su estatus de colonia petrolera norteamericana, al servicio de los norteamericanos, ¿sí? Desde 1908 hasta 1998. Fue un país tomado por los norteamericanos donde casi era delito recordar las palabras de Simón Bolívar. ¿Sí? Entonces, quien despierta la conciencia soterrada de ese pueblo fue la palabra y la prédica de un nuevo Simón Bolívar que se llamó Hugo Chávez Frías. Y se ha levantado una fuerza indetenible. Se ha producido lo que Carlos Marx decía, una idea asumida por el pueblo se convierte en una fuerza material. Una idea, Marx está contra el idealismo, pero él sabe que una idea, cuando un pueblo la asume como real, es una fuerza material indetenible. Eso le ha pasado al pueblo venezolano, y lo he visto con estos ojos que se lo comerán los gusanos, como se decía, como decían nuestras abuelas. Yo llego en el 2006, me voy en noviembre del 2017, y en ese proceso cambia la conciencia subjetiva de ese pueblo. Ese pueblo emerge como un actor histórico que había sido convertido en una cosa alienada. Como algún día, como emergió el pueblo republicano español, ¿sí? Que fue capaz de hacer frente al fascismo por 3 años. Y fue capaz de crear las condiciones para que en la Segunda Guerra Mundial el fascismo fuese derrotado. El laboratorio de lucha fue aquí, fueron nuestros abuelos. No es lo mismo los campesinos del siglo XIX que los milicianos del año 36. Se produjo ese fenómeno de conciencia. Y eso ha pasado en Venezuela.
Y en Venezuela lo que no entienden la alta tecnología de espionaje de los Estados Unidos es a respetar la conciencia de un pueblo pobre, del tercer mundo, que anda descalzo y que ahora ha vuelto a andar descalzo otra vez, y que echó a las tropas de Fernando VII a punta de lanza. Sí, les recomiendo una novela de Uslar Pietri, Las lanzas coloradas. Sí, ha vuelto a emerger ese pueblo, que otra vez, como en 1810, lleva la causa de la independencia de América Latina en sus espaldas. Entonces contra Fernando VII y ahora contra la mafia de Trump. Nosotros estamos llamados a no ser indiferentes, a participar en esa pelea, ¿no? Porque les voy a decir, ese pueblo también es solidario con nosotros. Hay un texto del año 1939 sumamente hermoso. El autor es un autor venezolano que se llama Carlos Irazábal. Escribe el primer texto en el que se aplica el materialismo histórico a la ciencia histórica venezolana. Se llama Hacia la democracia. Y hay una nota a pie de página que a mí me gusta mucho y me emociona. 1939, Hacia la democracia. A Hitler se le ocurrió la estupidez de que en aquellos años de que Venezuela era de ellos, era de los alemanes, porque Francisco no sé qué rey español había entregado en crédito a Venezuela para pagar en hipoteca, ¿no? Para pagar un crédito de guerra, creo que era Carlos I. Entonces se presentaron unos banqueros alemanes, los Belsters, buscando el oro, el dorado. Es muy gracioso porque tú vas por Caracas y preguntas, por favor, para allí, y te señalan no con el dedo, sino con el mono. Y dicen que es como a los alemanes aquellos, decían, ¿dónde está el oro? Decían, por ahí, por ahí. Y en realidad, el oro estaba dentro de la tierra, había que excavar, y lo que hacían era meterle en los llanos, cuando subía el Orinoco, se los comían los cocodrilos a los Belceres. Entonces Hitler decía que era de ellos. Entonces, Carlos Irazábal escribe unas frases en relación a la República Española, ¿no? Y dice que el pueblo español siempre ha estado cerca del pueblo venezolano porque comparte los mismos enemigos, ¿no? Y hace una ardorosa defensa de nuestra república. Este libro se volvió a publicar varias veces. Ellos han sido y son solidarios con nuestras causas y ahora nos toca a nosotros defender la soberanía de un pueblo que indefectiblemente es un pueblo hermano nuestro, al que su causa no nos tiene que resultar indiferente. Entonces, destaco la solidaridad de Cuba, de Rusia y de China. Muy importante porque Venezuela no está sola, ¿no? Cuba es el corazón de la revolución latinoamericana, es un país mucho menos habitado y mucho más pobre que Venezuela, pero le ofrece asistencia sanitaria, experiencia en la lucha contra 60 años de terrorismo norteamericano. Cómo se resiste el bloqueo, está al frente del bloque ALBA y, como ya digo, es el corazón de la revolución latinoamericana. Rusia tiene una importancia enorme en la técnica militar. Los sistemas antiaéreos más poderosos del mundo son los rusos, ni siquiera los norteamericanos, los SS-300 y SS-400. Los norteamericanos no van a hacer como en Libia o como en Irak, bombardear impunemente al pueblo venezolano. La disuasión nuclear, la técnica petrolera, el suministro de alimentos, el apoyo diplomático. Y luego está China. China desde el comienzo se ha posicionado a favor del pueblo venezolano. Y sitúo algunos elementos, muy probablemente haya más elementos. La presencia militar disuasoria. Nunca el Ejército Popular de Liberación, que es el nombre del ejército chino, ha salido de sus fronteras, menos en la guerra de Corea y en la triste guerra contra Vietnam. Desde que nació el 1 de octubre de 1949 la República Popular de China. Es la primera vez que yo he visto fotos con uniformados chinos en América Latina dando un mensaje a los norteamericanos. China defenderá a sus amigos. China es un pueblo que tiene como Estado unificado 4.000 años.
y tienen una gran conciencia de lealtad hacia sus amigos. Por supuesto que ellos son compradores del petróleo venezolano que ellos necesitan, pero aquí no es un problema solamente de petróleo, es un problema de crear un nuevo orden, y de que Venezuela tiene derecho a elegir sus amigos y también China y Rusia tienen derecho a intervenir en favor de sus aliados, porque si uno observa el mapa de bases militares, China está rodeada de bases norteamericanas, Rusia está rodeada de bases norteamericanas, Irán está rodeada de bases norteamericanas. No hay bases rusas, ni chinas, ni iraníes en el Golfo de México y en torno a los Estados Unidos. Pero si los norteamericanos plantean un escenario mundial, las potencias del eje del bien, tienen derecho también a plantearse el mundo como un escenario mundial. Entonces, en el 2019 Venezuela es el centro de la geopolítica mundial, porque están derrotando los venezolanos la agresión norteamericana. En este año el imperialismo euro-norteamericano ha puesto toda su capacidad disponible para destruir la República Bolivariana. Venezuela y sus aliados hasta ahora le han disuadido de una intervención militar a gran escala, como ha pasado en Libia, en Irak, en Yugoslavia, en Panamá y en muchos otros sitios. La perspectiva de una reintegración latinoamericana, de una nueva unidad latinoamericana, como se consiguió hace pocos años, el reforzamiento del bloque antiimperialista, la salvación de las Naciones Unidas como un eje basado en la Carta de las Naciones Unidas, la solución pacífica de los conflictos, la estabilidad mundial, la reducción de la carrera militar pasa por la victoria de la Venezuela bolivariana. Y algo que a mí se me ocurre, pero lo planteo en la discusión, que tenemos que hacer los solidarios y los amigos de la paz, de las causas justas y de nuestros hermanos del pueblo venezolano. Denunciar la intoxicación mediática. En España, 20 años de mentiras sistemáticas y la agresión total contra Venezuela. Explicar y conocer las razones reales del conflicto. Para eso, modestamente, hemos hecho una aportación en forma de libro, pero habrá más aportaciones por ahí. Desmontar todas las mentiras mediáticas, expresar nuestra oposición a los planes norteamericanos agresivos y a la cooperación de los partidos españoles con los mismos. La denuncia del daño que las sanciones económicas causan en el pueblo venezolano. Trabajar formas de solidaridad concreta. A mí se me está ocurriendo plantear un fondo de ayuda a las familias venezolanas que están sufriendo muchísimo. Y a mí me están diciendo, hay que importar café venezolano. Tenemos que madurar las formas de importar ese café con el que romper el bloqueo y las sanciones injustas que se le hacen al pueblo venezolano y ayudar al pueblo venezolano a obtener divisas y aumentar la exportación de productos no petroleros. Es algo que las organizaciones solidarias debemos de reflexionar, como se ha hecho con el café cubano o con el café nicaragüense. Defensa de la soberanía de Venezuela como Estado independiente. Movilización pública en solidaridad con Venezuela y su derecho a la paz, a la democracia, al desarrollo y a la soberanía. Ha habido hace un mes una hermosa manifestación de casi 3.000 personas en Bilbao. Hay que seguir ese camino de estar en la calle para presionar a nuestras autoridades. Luego, el rechazo al escenario que va a venir si toma el poder Trump y sus agentes, que es una dictadura represiva colonial sangrienta, que es lo que se plantea tras derrocar al chavismo. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención y si os parece, o prolongamos un poco la exposición o pasamos a la fase del coloquio, de las preguntas, de las respuestas. ¿Sí? En Carabobo está muy bien el café, ¿eh? Pues ahora si hay preguntas, abrimos turno para quien quiera comentar Preguntas, opiniones o lo que sea, claro. Fernando. Bueno, yo lo que quería preguntar, estoy muy de acuerdo con todo lo que usted ha expuesto, ¿no? Y todo, porque
conocemos a Estados Unidos, vamos, entre otras cosas. Pero a mí he llegado un poquito tarde a la conferencia y a lo mejor lo había dicho ya, pero a mí lo que me gustaría saber es el pueblo venezolano cómo está ahora. Pasa hambre, los hospitales están desprovistos de medicación, etcétera, etcétera. Eso, me gustaría que me lo contestara, si haces el favor. Sí. Hombre, el pueblo venezolano está sometido a... Al pueblo venezolano se le ha incautado en estos meses 30.000 millones de dólares que estaban destinados a comprar alimentos y medicinas. Hay, por ejemplo, un programa de PDVSA con algunas instituciones italianas para operar de cáncer y enfermedades a varios niños venezolanos. No hay manera que tiene PDVSA de pagar esas operaciones y los niños están muriendo. El pueblo venezolano está sufriendo mucho, pero también, me están diciendo, está aumentando la producción interna del país para evitar las compras fuera, ya que le están privando de sus divisas. Está sufriendo muchas privaciones. Una responsabilidad enorme de las mismas es un plan sistemático y diabólico de sanciones, de bloqueos, de embargo al pueblo de Venezuela. Hay un centro de estudios norteamericanos donde está el economista Jeffrey Sachs, un economista bastante conocido en Estados Unidos, que ha calculado en 50.000 el número de venezolanos muertos por aplicación, como consecuencia de la aplicación de las sanciones que los norteamericanos establecen desde el 2015 y que han sido seguidas por la Unión Europea, por Canadá, etc. Está pasando muy mal, pero en medio de las dificultades, lo destacable es la capacidad de resistencia del pueblo venezolano. Porque era un pueblo, claro, que había vivido, sobre todo en la época de la bonanza económica, una época nunca conocida, ¿no? De bonanza, de los planes sociales que se llaman misiones, habían reducido drásticamente la pobreza, las enfermedades infantiles, la mortalidad en general. Solo pudimos ver, y yo lo que hago es citar incluso instituciones occidentales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, citadas por la BBC de Londres, donde se explicaba cómo desde el 2000, vamos a decir 3 o 4, hasta el 2012 o 13, los índices de bienestar social, gracias a esas misiones financiadas por el gobierno venezolano con la subida del precio del petróleo, habían conseguido unos éxitos no alcanzados por ningún país latinoamericano, a excepción de Cuba. Todo eso se ha caído, se ha caído. Y es necesario que se suspendan, hay que exigir el fin de las sanciones para que se restablezcan los planes de protección de la salud, de alimentación, de la alfabetización, que se alcanzaron en la época del gobierno Chávez. Gracias. No, gracias a usted por la pregunta. Bueno, hay alguna... Sí, hay por allí, primero. Gracias. Buenas tardes. A mí no me queda muy claro lo de la parte del desabasto de alimentos, porque por un lado decía que la gente dice que prefiere pasar hambre que estar sometida, pero por otro lado, ¿por qué se da ese gran desabasto en los supermercados y todo esto? O sea, disculpe, pero tal vez es que no tengo mucho conocimiento de esta área económica, y siendo Venezuela un país tan rico, me refiero en territorio, yo pensaría que ellos tendrían manera de movilizar dentro del propio país esos alimentos, ¿no? Y la otra, ¿qué tan factible es que una persona de Venezuela pueda salir libremente del país y no como sucedió mucho tiempo en Cuba, que era imposible que ellos pudieran incluso salir del territorio cubano, ¿no? Sí. Gracias. Mire, fíjese, hay que conocer un poco la historia económica del país a lo largo del siglo XX, ¿no? A partir de 1908, una flota militar norteamericana impone como presidente
al general Vicente Gómez, que era vicepresidente hasta ese momento, y desplaza del poder al presidente de entonces que se llama Cipriano Castro. Eso en diciembre de 1908. De ahí en adelante, lo que se impone, lo que esas autoridades impuestas por el ejército norteamericano, lo que van construyendo es una economía completamente distinta a la que tenía el país y a la que hubiese tenido el país de no haber estado sometido a esta fuerza extranjera, porque el país, fíjense, después de aquel movimiento político de origen norteamericano, se sabía que había petróleo, pero hay mucho más petróleo del que se pensaba. Hay una cosa que se llama el reventón. Ya estando los norteamericanos, revienta, creo que en el estado de Zulia, un pozo petrolero y está 2 meses saliendo un chorro de petróleo a toda intensidad, pero que mide 10 metros. Y no hay fuerza capaz de detener el chorro. Eso es la expresión muy material de la riqueza petrolera del país. ¿Pero qué pasa ahí? Los monopolios petroleros norteamericanos, pero también holandeses y británicos, toman control económico del país. La economía del país, de ser un país que exporta productos agrícolas y algunos productos manufactureros con una población pequeña, se convierte en un país que vive de la renta petrolera. Vive de la renta petrolera. Es decir, es un país con mucha menos densidad industrial que los países vecinos que ya en los años 30 habían hecho una cosa que se llamaba sustitución de importaciones. La propia Colombia vecina, y no digo ya nada, Brasil, y sobre todo Argentina, que durante mucho tiempo fue el país más desarrollado de América Latina, o de América del Sur, tuvieron una densidad industrial mayor, mientras que Venezuela quedó sometida a centrarse en la exportación de petróleo y a los Estados Unidos, porque además el año 45 hay una conferencia de los países de América Latina con los Estados Unidos en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, donde los norteamericanos imponen que cada país latinoamericano se va a especializar en la producción y exportación hacia los Estados Unidos de un único rubro económico, vamos a decir. Entonces están las repúblicas bananeras, por ejemplo Honduras, que en función de la influencia de la United Fruit Company, que llaman la mamita Unite, una empresa norteamericana, ya no existe, era exportación del banano, ¿no?, a los Estados Unidos. Brasil era el café. Chile era el cobre. Perú, diversos minerales. Argentina era la carne y los cereales. Y, por supuesto, Venezuela era el petróleo durante mucho tiempo. Eso significó que, en colaboración con los gobiernos venezolanos, que estuvieron de acuerdo en esa política, se fuese abandonando las capacidades de producción agrícola y pesquera y ganadera en la tierra venezolana, que es sumamente fértil, porque son 30 millones de hectáreas de suelo fértil, alguno muy fértil, y con agua en cantidad. El Orinoco, las aguas subterráneas, es un país con enormes capacidades agrícolas, pero abandonadas en la medida de que los norteamericanos iban dando golpes de Estado, iban imponiendo sus políticas, y ya no solamente en el petróleo. Fíjense, después del año 45 se descubre que el país, descubre el norteamericano, que tienen sus geólogos investigando allí, que no solo tiene petróleo, tiene mineral de hierro. Entonces hay 2 compañías norteamericanas, la United Steel Company, de la familia Rockefeller, que era la familia dueña de la principal empresa petrolera que sacaba petróleo del país, la he mencionado antes, la Standard Oil of New Jersey, que ahora se llama la ExxonMobil, la empresa principal petrolera del mundo. Yo creo que la Repsol está penetrada por el capital de la ExxonMobil. Entonces, mineral de hierro, pero también extraer recursos naturales hacia los Estados Unidos y importar de los Estados Unidos enlatados de frutas
y de vegetales que se podían producir en el país. Es muy gracioso, hay un gran intelectual venezolano, Briceño Iragorri, que es del estado Lara, inventa la palabra pitiyanqui, que es el proyanqui. Y él se escandaliza cómo en su estado, donde se vendía un guarapo hecho con caña de azúcar, todo pasa a ser Coca-Cola. Coca-Cola. Y enlatados de frutas que vienen de Wisconsin o de California. Oiga, las mejores frutas del país son las venezolanas. Pero introducen cambios en la mentalidad del país. Por ejemplo, yo vi ahí, los venezolanos pagaban en su época de vacas gordas un montón de dólares para traer manzanas chilenas. Mire, yo soy de San Sebastián, provincia de Guipúzcoa. Allí hay manzanas muy ricas, en la cornisa cantábrica. Si hay algún estudiante que dirá, no, mejor son las nuestras, vale, sí. Pero hay muchas manzanas. Lo que no hay manzanas es en Venezuela. Porque en Venezuela tiene usted patilla, tiene usted melón, tiene usted lechosa, tiene usted banano. Mejores frutas del mundo, frutas tropicales. No, eso se despreciaba, había que traer de fuera. Y se iba despreciando lo propio en una mentalidad de consumo, alimentada por una industria de la publicidad dominada por empresas norteamericanas. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Hay un investigador, un profesor, que estudia y establece que en los años ya 60 cada ciudadano venezolano recibe 1000 mensajes publicitarios al día por la prensa, por la televisión y por la radio de entonces. 1000 mensajes. Compra. Y compra bienes importados de los Estados Unidos, en la medida de que ya el país va ingresando dólares también. ¿Eso qué significa? Abandono de la agricultura, de la ganadería, de las posibilidades y la mentalidad de que hay que producir aquí. Lo que llaman la soberanía alimentaria. Entonces, cuando el país tiene divisas, se acostumbró a comprar fuera, en vez de producirlas en el país. Esa es la dificultad, porque por un lado baja el precio del petróleo, vienen las brutales sanciones, el país no tiene divisas, el país no puede comprar fuera. Ahí se produce un problema grave de abastecimiento. Encima cae la moneda local, porque hay un ataque hiperinflacionario. También ha traído el compañero un libro de una economista venezolana que habla del ataque a la moneda, el ataque inflacionario, que es un poco lo que hacen los norteamericanos para destruir el gobierno de Salvador Allende. Entonces, yo fui testigo de los esfuerzos del gobierno chavista de poner alimentos cercanos y baratos a disposición del pueblo en comercios comercios del Estado en las que el Estado financiaba esos alimentos. Pedeval, por ejemplo. Pedeval hecho con el dinero de PDVSA, que es la empresa petrolera. Y los Mercal, y los Mercalitos. Era toda una red. Claro, ahora la moneda ha sido atacada, las divisas del país, la capacidad de compra fuera. Lo que buscan es matar. Y además no hay todavía la suficiente producción en masa en esas 30 millones de hectáreas. Ahora, sí me dicen, se está volviendo a sembrar café, se está volviendo a plantar arroz, cereales, etc., ¿no? Claro, en medio de la crisis, el pueblo está reaccionando. Incluso hay quien dice, el pueblo es más sabio que el mismo gobierno en producir, etc. Yo me acuerdo, en 2017, mi último año allí, ahí había el gran descubrimiento, el gran invento que hizo el presidente Maduro de los CLAPs, los comités locales de abastecimiento y producción, que eran unas cajas que venían a precio subvencionado a cada consejo comunal, en nuestro consejo comunal. Entonces ahí había harina, legumbres de México y de los Estados Unidos y de otros países, pero no de producción local todavía. Pero además había otra cosa que lo había creado, una cosa muy interesante, la corriente revolucionaria Bolívar-Zamora, que está en los estados más campesinos del país, donde se traía un camión, venía una vez a la semana desde un pueblo, una ciudad de Trujillo, con unas frutas y unas legumbres exquisitas. Y a precio
rebajado. Y además había alguna manera de tener acceso a productos regulados de los comercios locales privados. Entonces había alguna manera de defenderse. Pero del 2018 y 19 la cosa se ha puesto mucho más difícil. Las sanciones se han hecho durísimas. La capacidad de acceso a divisas, durísima. No sé si le respondo un poco, y discúlpeme si hablé más de la cuenta. Gracias. Sobre la posibilidad de salida, entrada, como ciudadano. La posibilidad. El país nunca ha sido limitada la entrada y la salida del país, jamás. Jamás. La gente. Hay una cosa curiosa, porque cuando la cosa se ha puesto difícil, muchos ciudadanos han ido por su cuenta al Perú, al Ecuador, a Argentina, a Chile, y como han visto que allí las condiciones eran difíciles y no conseguían empleo, le han pedido al gobierno que los devuelva al país. Y el país ha mandado aviones para las personas que se apuntaban en el consulado retorno a la patria, ¿no? Entonces decían, bueno, tendremos dificultades, pero hay que defender nuestro país, y volvían. Ellos, pero volvían voluntariamente en viajes gratis que organizaba el gobierno venezolano, una cosa muy bonita. La gente Hay poco gobierno que hacen esta cosa. Tranquilamente. Aquí hay otra pregunta. Sí, en tu España, cállate tú. Había allí otra pregunta, usted. Quería preguntar, digamos, sobre la cuestión de las divisas bolivarianas, qué poder representa, digamos, militarmente, socialmente tienen interrelaciones, digamos, con distintos grupos, ¿no? Según tengo entendido, pero militarmente, ¿qué fuerza tienen? Esa es una. Y otra es, digamos, que, por lo que hablaba antes, digamos, actualmente, después del hundimiento de la U, hay un repunte, digamos, y hay países como Rusia, como China y tal, que están teniendo un posicionamiento geopolítico y geoestratégico. El posicionamiento, digamos, de Rusia en Venezuela es firme, son contratados militares, o sea, político y económico ya están. ¿Y qué fuerza o qué posición cree que va a mantener? Teniendo en cuenta, digamos, que esos posicionamientos, por ejemplo, en Cuba, en Angola, o sea, no fueron tan firmes como parecían. Al llegar yo en 2006, ya existe la milicia bolivariana, que son civiles que participan de entrenamiento militar y manejo de armas. La Universidad Bolivariana, profesores y estudiantes, forman una milicia local para defender la Universidad Bolivariana, y los sábados se entrenaban. Lo mismo en el metro de Caracas. Yo estuve dando una charla sobre Palestina a los obreros del metro de Caracas, organizados como milicianos bolivarianos, ¿no? Ahora lo que ha habido es, en la medida en que ha aumentado la amenaza militar y de seguridad contra el país, hay una orden presidencial de llegar a 2 millones de milicianos. Ahora, los milicianos es una fuerza auxiliar de apoyo y de autodefensa. Es un escalón distinto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que son militares altamente especializados y con instrumentos pesados de defensa del país. Pero es simbólica y políticamente importante el hecho de que el pueblo campesino y obrero, de una manera legal, constitucional, en alianza con el ejército, participa de la defensa armada del país. En Siria, ese fenómeno llegó después de la guerra. Es decir, estaba el ejército árabe sirio y había 300.000 terroristas pagados por la CIA, por Arabia Saudí, etcétera, que tomaban él. Entonces, el ejército asumía determinadas formas de combate contra esa invasión, y luego las fábricas, los pueblos, las aldeas, las defendían sus habitantes armados. Esas milicias al final se agruparon
con asesoría militar en el Ejército de la Defensa Nacional, que son milicias. En Venezuela ha sido antes. Antes de la guerra a gran escala se han creado unas milicias que tienen una dirección profesional. Y de hecho, en el 2017 fue asesinado el jefe, el que había sido general, jefe de las milicias bolivarianas populares, ¿no? Señal de que el enemigo está ubicando también descabezar las milicias. Yo creo que en este contexto las milicias tienen cada vez más fuerza como encuadramiento militar de autodefensa del pueblo obrero y campesino de Venezuela. He visto maniobras de manejo de armas en Apure, un estado al sur del país, en frontera con Venezuela, con Colombia, con el Arauca colombiano, donde los miembros de esa corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, los campesinos más movilizados, se integran en la milicia y en las filas del PSV para, en el marco de lo que se llama en Venezuela la Unión Cívico-Militar. Y los militares enseñan a los civiles a manejar armas ligeras y armas de autodefensa y formas también de auxilio sanitario para preparar el peor de los escenarios. No sé si le respondo, pero es lo que sé. Mire, perdone, que me ha preguntado una cosita más el compañero. Es verdad que ha sido una tragedia para la humanidad la caída del campo socialista. El campo socialista ayudó mucho a la Nicaragua sandinista, ¿sabes? Yo nunca he comido una lata de carne rumana en mi vida, menos en Nicaragua, en los años 80. O sea que había una ayuda fuerte a la pequeña revolución popular sandinista, que resistió el ataque de los contras, que era el terrorismo organizado por el loco de entonces que era Reagan. Bueno, pero estaba lejos el campo socialista. Ahora hay una implicación muy generosa y amplia de Rusia, que es un poco diferente de la implicación que tenía la Unión Soviética. La Unión Soviética entregó a la Cuba revolucionaria todo su equipo militar sin cobrar nada, sin pagarle, sin que Cuba pagase nada. Era una ayuda desinteresada por la defensa de la revolución cubana, ¿no? Y así vino Bahía de Cochinos, sí, ya está pagando. Y el armamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Yo creo que hubo simpatía y ayuda de la Unión Soviética a las luchas revolucionarias, incluso armadas en América Latina. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, etc. El FMLN de El Salvador. Ahora, Rusia es algo diferente, ¿no? Porque Rusia ya Chávez promovió el equipamiento nuevo con equipo militar ruso de última generación, los aviones Sukhoi, pero que el país pagaba, lo que era impensable en la época soviética. Porque el país sí lo podía pagar, porque era la época petrolera, ¿no? Sí, yo le veo. Entonces, no es una ayuda incondicional, pero es lo indispensable para que el país no esté desarmado. Porque los norteamericanos buscan que el país esté desarmado. Por ejemplo, hay un convenio que firman con España para que les fabriquen unas fragatas de defensa. Y los norteamericanos dicen, prohibido, porque tal componente de la fragata española construida en Cádiz, supongo, tiene una patente norteamericana que es nuestra y no permitimos que se la vendan a Chávez. Si no hay Rusia, con su equipamiento militar, habrían invadido y habrían destruido el país. Porque los norteamericanos atacan cuando el país está sin defensa. Atacaron y destruyeron Irak después de 20 años de sanciones que privaron al país de su capacidad de defensa. Después de que el Gaddafi entregó las armas estratégicas, lo destruyeron. No nos gustan las armas ni la violencia, pero el país que no está preparado para defenderse de la bestia imperialista, el país es destruido. Entonces el compromiso de Rusia es grande, es total, es simbólico, es disuasivo. En diciembre del año 2018, cuando se está preparando el ataque
masivo contra Venezuela, Rusia mandó un Tu-34. Es un Tupolev 34 con capacidad de enviar armas atómicas. Un mensajito. Un mensajito. Hizo 10.000 kilómetros, aterrizó en Maiquetía, el aeropuerto internacional, y Putin le dijo a Trump: estamos aquí. Nuestros aviones con capacidad nuclear pueden llegar a la Florida desde una base venezolana. Ya está bien, tranquilito, suave. Vamos a ir pacíficamente a resolver los problemas. Y nuevamente, en plena crisis, ha vuelto a aterrizar otro Tupolev 34, creo que es, con la misma capacidad y con 100 o con no sé cuántos especialistas en la técnica militar rusa para entrenar a los operadores militares venezolanos en el uso del S-300 y del S-400. De los misiles. Sí, de los misiles que evitan un ataque misilístico, un ataque de misiles Tomahawk y la toma del espacio aéreo por los cazas y los bombarderos norteamericanos. Aquí eso es de la mayor importancia, ¿no? Incluso hemos visto militares chinos. Es decir, que Rusia maneja las negociaciones, la diplomacia y la disuasión militar, esperando, y de hecho ya casi en ningún escenario los norteamericanos plantearon una invasión militar, porque serían derrotados en Venezuela, porque irían a otro Vietnam, porque se atreven con países pequeñitos como Panamá y como Granada, donde había 60.000 personas, países desarmados como Irak, países pequeñitos como Libia, países que ya estaban destruidos por los terroristas que los gringos pusieron como Afganistán, pero Venezuela está defendido por Rusia. Y quiero recordar una frase que dijo el Che Guevara en la Plaza de la Revolución: Cuba es un pequeño país del Caribe protegido por los misiles de la potencia más grande de la historia, que era entonces la Unión Soviética Socialista. Y en 60 años nunca los norteamericanos plantearon la invasión militar de Cuba, mucho menos Venezuela, que son 30 millones. Eso, si no existe Rusia, ya Venezuela probablemente no existe. Un país independiente. Con coraje y valentía es la hora de la entrega y sacrificio por la paz. En el frente combativas las mujeres, con los hombres en justísima equidad, bendecidos por la divina pastora, donde el pueblo puede, la patria se crece en libertad.